Buenas tardes, hermanos y pastores, los saludo en el amor del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo donde podemos glorificar y alabar el nombre del Señor. Para comenzar, los quiero invitar en Salmo 142, dice así: Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo, donde podemos buscarle aún en los videos, ¿cierto? Porque aún no nos podemos congregar, pero sabemos que en nuestras casas donde hay uno, dos o tres, en el nombre del Señor, el Señor está ahí a través de su Espíritu Santo. Por eso damos gracias por este tiempo, porque podemos buscarle igual al Señor. No hay excusa. Para el Señor no deben haber excusas. Para el Señor debemos estar igual que Él 24/7. Y damos gracias al Señor por eso. Ahora los invito a que podamos orar en el nombre del Señor. Padre amado, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por este tiempo donde podemos buscarte, Señor. Sabemos que tú estás ahí, atento a tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has sido bueno. Muchas veces no lo podemos ver, no lo entendemos, Señor. Hay circunstancias, Señor, que nos ponen a veces en complicaciones y quizás nos sentimos abandonados, desvalidos, pero tú muestras tu mano bendita y poderosa, Señor. Gracias, Señor, por nuestros pastores, sus hijos, nuestras hermanas y hermanos, y por todas y todos quienes reciben estos videos. Sean todos bendecidos en el amor del Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Ahora dejamos a la pastora con sus alabanzas. Hola, hermanos, y bienvenidos una vez más a compartir el tiempo de la alabanza de nuestro hogar. Agradecemos al Señor su amor y su misericordia, su bondad. Y también, hermanos, agradecemos también a nuestra hermana Daniela, que ella comenzó la primera parte desde Romeral. Y aquí desde Calera un saludo cariñoso a todas las familias. Y cantemos con gratitud. Hola hermanos, que Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por este tiempo que tenemos. Vamos a compartir la palabra que queda en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 12. Dice así la palabra: Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hable a través de mis labios, que use mi vida,
y que usted pueda también recibir lo que el Señor nos va a hablar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos. Te agradecemos este tiempo que tenemos, Señor, por poder compartir tu palabra, Señor, este tiempo, Señor, de culto familiar. Pedimos que usted use mi vida, Señor, que usted unja mis labios para poder entregar lo que usted quiera hablar a cada uno de aquellos que están detrás, Señor, del video, del celular, del televisor, de cada pantalla, Señor, y que esta palabra sea de bendición, Señor, para ellos que tal vez están pasando alguna necesidad, alguna aflicción, tal vez alguna enfermedad. Señor, usted pueda provocar también sanidad. Te lo pido creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta palabra comienza ahí en el versículo 11. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar, dice, en una aldea, al versículo 12, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y el versículo 13 dice, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Amén. Bueno, acá podemos ver esta historia que tal vez muchos la conocemos, muchos tal vez la hemos recibido más de algún momento, pero Dios siempre tiene algo nuevo para hablarnos, siempre tiene algo nuevo y diferente que decir. Amén. Y podemos ver donde Jesús siempre andaba o estaba, su fama había recorrido, ya lo conocían. Entonces seguramente estos 10 hombres leprosos sabían que era la posibilidad, que era la oportunidad que ellos tenían para poder ser sanos, porque ellos seguramente se habían enterado de que Jesús había sanado a muchos. Y seguramente, bueno, en ese tiempo la lepra no tenía sanidad, en ese tiempo la lepra era contagiosa. Entonces estos hombres seguramente conversaron entre ellos y supieron dónde estaba Jesús y fueron donde Jesús estaba, porque dice, y le salieron, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque en ese tiempo ellos se regían por lo que decía el Antiguo Testamento. Mire, vamos a estar leyendo ahí el Levítico, capítulo 13, versículo 44, dice, el versículo 44 dice, el leproso es inmundo y el sacerdote lo declara luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. El versículo 45 dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Entonces en ese tiempo la gente leprosa o la gente que se contagiaba de lepra tenía que irse. Es más, si andaban personas que no tenían la lepra en ese tiempo, tenía que ellos gritar, embozar o decir inmundo, inmundo. Así de esa manera la gente no se le podía acercar. Entonces dice que ellos se pararon de lejos, ¿ah? Para poder clamar y pedirle al Señor que lo sanara. Pero veamos el trasfondo de un hombre leproso o de una mujer leprosa. Aquí dicen 10 leprosos, no 10 hombres, dice el leproso, pero también esa lepra le podía dar a algún niño, le podía dar a la mujer, al hombre. La lepra no distinguía, llegaba nomás. Y dice que tenían que salir de donde ellos vivían y tenían que irse a vivir lejos. Entonces, había lugares en los pueblos, en las aldeas retirados, donde estos leprosos vivían. Se tenían que irse de sus casas. Y me imagino yo a un padre de familia que se tenga que ir de su casa y no ver más a sus hijos, no poder abrazarlos, no poder estar con ellos. Si eran niños pequeños, no poder jugar con ellos. La mamá, si estaba con lepra, también tenía que irse de la casa, apartarse a donde estaban todos los leprosos. Le iban a dejar comida y se la dejaban de lejos para que ellos la venían a retirar.
Entonces, hay una historia trágica detrás o un trasfondo trágico detrás de la historia de cada persona que en ese momento tenía lepra. Tenía que ser apartado de la familia. Y me recuerda hace un par de meses atrás, el año pasado, en mayo, cuando nosotros nos contagiamos con el virus, con el COVID. Y bueno, la diferencia era que nosotros sí estábamos apartados de la sociedad. No podíamos salir, no podíamos juntarnos, pero estábamos aquí recluidos los cuatro. Bueno, los cuatro teníamos COVID. Pero también había una suerte de no poder abrazarnos, de no poder atender al enfermo, estar ahí. Estuvimos aislados de piezas, no podíamos, como le digo, abrazarnos. Aquí los niños son bien cariñosos con nosotros, nos abrazan, no se podía, simplemente no se podía. Entonces, la lepra, la infección, el virus, el COVID, todo lo que hemos estado viviendo, y esto se parece mucho a la lepra. Y bueno, hoy día están las vacunas con las cuales se comenta mucho que sí, que no, unos lo hacen, otros no lo hacen, y hay todo diferentes comentarios que la gente hace. Pero está eso. Tal vez hay mejor atención. En ese tiempo no habían doctores, no habían hospitales tal vez donde podían mantener a los leprosos. Entonces la lepra era una enfermedad que se le iba pudriendo la carne y se le iba cayendo a pedazos. Entonces, y se le iba pudriendo la carne. Imagínense cómo vivía esa gente. Entonces estos hombres dicen que al entrar a esa aldea le salieron al encuentro a Jesús. Y dice que se pararon de lejos por lo que le explicaba y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, el versículo 13, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire, yo siempre digo, nosotros tenemos oportunidades siempre en la vida. Y estos hombres era la única oportunidad que podía ser transformada, cambiada su vida. Si no, iban a morir leprosos, iban a morir sin su familia, iban a morir sin un velorio digno, una sepultación digna. Esa era su sentencia de muerte, vivir los años que tuvieran esa lepra y morirse así, y tal vez solo, sin nadie a su lado. Pero estuvo esa oportunidad donde ellos escucharon seguramente y supieron que Jesús estaba ahí y salieron al encuentro de Jesús. Salieron al encuentro donde estaba, de lejos, nos dice la distancia acá, pero me imagino que tienen que haber sido varios metros para que ellos levantaran, alzaran la voz y gritaran y diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El versículo 14 dice: cuando Él los vio. ¿Se da cuenta que es importante levantar, alzar nuestra voz? Hoy día no vamos a estar gritando seguramente porque Jesús no está de manera presencial. Pero sí la podemos alzar orando, clamando, buscando su rostro, pidiéndole al Señor. Lo que tal vez para muchos hay que no tenemos solución. Para muchos tal vez estamos viviendo un imposible. Para muchos tal vez estamos pasando una enfermedad. Tal vez para muchos tenemos cosas que no se dan, que no se dieron. Y ahí estamos. Y hay mucha gente que ha quedado sumida, trancada en el camino con lo que un día le sucedió. Con lo que un día le pasó. Entonces, y pensamos de que el Señor no nos escucha, que Dios no está ni ahí conmigo. Y acá tenemos un claro ejemplo. Cómo estos hombres alzaron su voz, clamaron y seguramente gritaron porque Jesús estaba de forma presencial. Y dice que le llamaron la atención. Y dice cuando Él los vio, cuando Jesús los vio. Entonces, siempre hablo del Salmo 40 cuando Jesús dice, cuando la palabra dice que Él inclina su oído para oír nuestra voz. Y seguramente estos hombres le llamaron la atención de Jesús. Seguramente escuchó cuando le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y seguramente Él los vio, miró, dobló su cabeza y puso su mirada
donde estaban estos gritos de necesidad pidiendo misericordia. Cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Bueno, en ese tiempo, como leíamos en Levítico, los sacerdotes eran los que declaraban si estas personas estaban sanas o estaban con lepra. Ellos tenían la autoridad y había todo un ritual para después, si ellos llegaban a estar sanos, para declararlos sanos. Entonces Jesús estaba cumpliendo también la ley, estaba cumpliendo el Antiguo Testamento. Entonces los manda y le dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y acá también hay algo que Dios nos muestra a través de este versículo. Primeramente Él los ve. El clamor, la necesidad, el pedir misericordia, Dios los vio, el Señor los vio. ¿Ah? Y les da la orden: muéstrense a los sacerdotes. Ese era el paso a seguir. Jesús no se saltó la ley, siguió cumpliendo la ley en ese momento, porque se regían con el Antiguo Testamento. Entonces, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, dice, fueron limpios, fueron sanos. Entonces, acá vemos cómo estos hombres también fueron obedientes, porque cuando las personas ya tenían la lepra, tenían que ir a mostrarse a los sacerdotes, y los sacerdotes los declaraban impuros o inmundos y los mandaban fuera. Pero ellos podrían haber dicho: y bueno, ¿a qué vamos a ir a donde los sacerdotes? ¿Para qué, si ya nosotros sabemos que estamos leprosos? Sabemos que tenemos esta enfermedad, sabemos que tenemos esta peste. ¿A qué nos vamos a ir para allá si los sacerdotes ya saben cómo estamos allá? ¿Ah? Pero ellos obedecieron. Ellos fueron obedientes aquí a la palabra de Jesús. Y es lo que muchas veces a nosotros nos falta, ser obedientes a la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor a nosotros nos habla y nosotros somos obedientes, hay bendición. ¿Ah? Hay bendición. ¿Qué pasaría si estos hombres no hubieran ido a donde Jesús les dijo a mostrarse? ¿Qué habría pasado? No habrían sido sanos. Si estos hombres se habrían ido, sino que nosotros queremos sanidad, no queremos, pero ellos obedecieron. Y esa es la importancia cuando usted y yo comenzamos a ser obedientes a la palabra del Señor. Cuando comenzamos a hacer su voluntad y no la nuestra. Por eso a veces las promesas de Dios no nos alcanzan a nosotros. ¿Ah? A veces miramos que otros son bendecidos y yo no soy bendecido. Y uno dice: pero ¿por qué no a mí? Y tal vez en algún momento yo desobedezco a la palabra del Señor. En algún momento yo no soy obediente a lo que Dios me está pidiendo. Amén. Entonces, muchas veces la desobediencia nos hace que la bendición no nos alcance a nosotros, que la palabra no se cumpla en nosotros. Estos hombres se fueron y dice que iban a camino a mostrarse, y cuando iban fueron limpios. ¿Ah? Mientras ellos iban, fueron sanados. Mientras nosotros comenzamos a cumplir la palabra, Dios va obrando, Dios se va glorificando en nosotros. Amén. Tal vez muchos de nosotros queremos así, instantáneamente, el milagro. Queremos que el Señor lo haga al tiro. Pero a veces el Señor prueba. Y acá tal vez una prueba para estos hombres. Estos hombres podrían haberse quedado ahí y no haber ido. Pero no perdían nada tampoco de ir a mostrarse. ¿Ah? Y eso les significó que fueran sanados, fueran limpios. Y me imagino, hermano, cuando ellos iban caminando para allá, esos 10 hombres juntos, y tal vez apuraron el paso para poder llegar donde los sacerdotes, y de repente uno miró al otro y lo comenzó a mirar y se dio cuenta que ya su cara estaba siendo limpia, que sus manos también estaban siendo limpias, y seguramente comenzaron a mirarse y se dieron cuenta que ya esas llagas, que ya esas heridas, que esa carne que se estaba pudriendo, estaba siendo sanada, estaba siendo limpia. Amén. Entonces dice que cuando ellos iban, fueron limpiados. El versículo 15 dice:
Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Mire, y acá la palabra nos habla de gratitud, de dar gracias a Dios. Cuánto agradecido de Dios habemos en este momento que estamos recibiendo la palabra. Cuánta gente agradecida. A veces nosotros tal vez nos enseña el tener gratitud, el ser agradecido de lo que el Señor ha hecho por nuestra vida. Amén. Dice que al que más se le perdona, más ama, dice la palabra. Amén. Entonces, aquí dice el versículo 15, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró, el versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Uno volvió. Eran 10, ¿cierto? Uno volvió. ¿Ah? Seguramente entonces dice cuando se vio que había sido sanado, volvió corriendo seguramente, volvió glorificando a Dios, alabando al Señor a gran voz, o sea, gritando. De esa manera estaba mostrando su gratitud, estaba dando gracias a Dios a gran voz, para que todos lo escucharan, para que todos se dieran cuenta. Y a veces nosotros tenemos un testimonio, a veces el Señor ha hecho algo en nuestra vida y estamos callados, estamos en silencio, no contamos, no decimos lo que el Señor hizo en nosotros. Y la gratitud pasa a ser una gratitud para nosotros, para la familia, para aquellos que supieron que estuvimos enfermos. Pero aquí este hombre lo vemos que dice que llegó glorificando y dando gracias a gran voz. Y no solamente se quedó con eso, dice, y se postró rostro en tierra. Entonces, ¿sabe cuando la gente, o el postrarse rostro en tierra, es poner la cabeza en el suelo? Es poner la frente ahí en el suelo. Y eso significa la máxima humillación que puede hacer un ser humano. Y no era para menos para este hombre. Dice, se postró rostro en tierra dándole gracias. ¿A quién le daba gracias? A Jesús. ¿A quién le daba gracias? Al Señor. Y este, dice, era samaritano. Entonces, la gratitud que nosotros podemos tener con el Señor, la gratitud a la cual nosotros tenemos que mostrar. Dice que debemos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Cuántos han sido bendecidos? ¿Cuántos han sido sanados? ¿Cuántos han recibido un milagro en su vida? ¿Cuántos somos agradecidos de Dios? Pero solamente pareciera que lo sabe el Señor. No, si ya se lo dije al Señor. No, si yo estoy agradecido de Dios. Pero si vemos el ejemplo de este leproso, no se quedó solamente postrado. Antes de postrarse al Señor, gritó, alabó, dio gracias al Señor para que todo el mundo supiera lo que el Señor o lo que a él le había ocurrido, lo que Jesús había hecho en su vida. Amén. Entonces es un tiempo de gratitud, es un tiempo de dar gracias. A veces veo cómo la gente se queja. Es cierto, no nos estamos congregando porque las cosas tal vez no se han dado, no hemos recibido la orden de nuestro obispo en nuestra misión para poder hacerlo. Y vemos nuevamente que los contagios, que los números de gente contagiada, que ya entramos a fases, algunas ciudades, y pareciera que esto va en aumento cada día y no sabemos lo que va a suceder. Pero hay gente que nos da gracias a Dios. Hay gente que reclama que cuando nos vamos a congregar, y a lo mejor el Señor está probando nuestra vida, su vida, mi vida. ¿De qué manera, de qué forma yo le agradezco a Dios? ¿A quién le doy testimonio de lo que Dios está haciendo? Mi pregunta es, en esta pandemia, ¿te ha faltado para comer? ¿Ha faltado algo ahí en tu despensa? ¿Ha faltado algo ahí en tu mesa? ¿Te das cuenta que Dios nos ha bendecido? ¿Te das cuenta que Dios ha estado con nosotros? Y no solamente ahí, tal vez en muchas otras situaciones Dios te ha bendecido. Yo fui un enfermo del COVID con mi familia y Dios nos sacó. Vivimos un proceso, nos tocó vivir ese tiempo duro, vernos. Mis hijos me veían ahí tirado en la cama sin poder abrazarme.
sin poder atendernos. Después estuvo mi esposa y unos días más y tuvimos que vivir ese proceso. Nos venían a dejar la comida allá afuera y nos golpeaban o nos llamaban por teléfono y ahí en el suelo estaba la comida, la teníamos que levantarla para poder comer. Y agradecidos estamos de todos los corazones, de todos los hermanos, hermanas que estuvieron y nos bendijeron de diferentes maneras, que estaban preocupados por teléfono. Hay gratitud, hay motivo para darles gracias a Dios durante estos 2 años de pandemia. No nos hemos congregado, queremos, yo también anhelo congregarnos, levantar las manos, alabar al Señor, tal vez llorarle ahí delante del altar, pero estamos acá hoy día, en esta posición, para poder adorar, alabar y bendecir el nombre del Señor. Y el Señor sigue obrando, el Señor se sigue glorificando, el Señor sigue haciendo milagros, el Señor no, como siempre digo, no pasa de moda. Acá hay un ejemplo donde este hombre leproso volvió corriendo, saltando, agradeciendo a gran voz al Señor. Y que todo el mundo supiera lo que Dios había hecho. Había un corazón con gratitud. Y que ese corazón pueda también ser el nuestro. Un hombre, una mujer agradecida de Dios. Un hombre agradecido de Dios. De lo que Dios está haciendo en este tiempo en su vida. Amén. Entonces uno de ellos dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a Dios. Y este era samaritano. ¿Por qué dice y este era samaritano? Porque los israelitas no se llevaban con los samaritanos, los judíos no se llevaban con los samaritanos, se tenían malas. Pero la lepra, la enfermedad, tal vez lo hizo unirse. La enfermedad los unió, la lepra los unió, seguramente, y resaltan que este era samaritano porque tal vez los otros eran del pueblo de Dios y no volvieron a dar gracias. No volvieron, sino miren lo que dice Jesús. Dice, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Entonces, habla y resalta que era samaritano, que no era del pueblo de Dios, que no era para recibir la bendición, pero fue sanado, recibió el milagro y ese corrió agradecido de Dios. Amén. ¿Y sabe lo que pasa a veces con nosotros? Los que conocemos la palabra, muchas veces se nos ha olvidado dar gracias a Dios. Hay gente de afuera, hay gente que está recibiendo y están siendo agradecidos. Hemos orado por muchos y Dios se ha estado glorificando en este tiempo. Yo tengo varias personas que yo llamo que no pertenecen a nuestra iglesia. Gente de Santiago, gente de otros lugares que tal vez nunca se han congregado. Y he estado orando y la gente ha estado recibiendo. La gente ha estado viendo la mano de Dios, el poder de Dios. Que las distancias no han sido obstáculos para que Dios pueda bendecir. Jesús le respondió, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Mire, Jesús sabía ya que ellos habían sido limpiados. ¿Y dónde están los 9? Seguramente el Señor nos está hablando a nosotros. Seguramente somos uno de los 9 que nos hemos olvidado de agradecer a Dios. Que nos hemos olvidado de tener un corazón lleno de gratitud. Tal vez hay en nuestro corazón quejas. Hay en nuestro corazón malestar. Dios necesita corazones agradecidos. Dice que vio a este hombre. Vio a los 10, pero llegó uno solo a dar gracias. Llegó uno y se postró. Y Jesús se dio cuenta de aquello. Sabe que dentro de nuestras iglesias también, en forma general lo digo, a veces se vuelven pasadizos nuestras iglesias. Gastan el dinero en los médicos, en lugares donde le dicen que ahí puede encontrar sanidad, o anda a tal lugar y yo conozco, y la gente muchas veces se gasta todo el dinero en buscar cómo poder sanar, cómo poder encontrar solución a la necesidad. Y después, cuando ya no tienen dónde ir,
han llegado a nuestras iglesias. Enfermos con cáncer, drogadictos, alcohólicos, gente depresiva. Y el Señor ha obrado. Nosotros cuando llevamos poco tiempo, tal vez congregándonos en nuestra iglesia, pero mucha gente pasó, mucha gente ha sido sanada. Dios ha usado nuestras vidas, ha usado la iglesia, pero pasamos. Recibían el milagro y después 2 o 3 semanas y no los veíamos más. Y así pasa en muchas iglesias, así pasa en muchas casas de oración, ha pasado en muchos lugares donde hay muchos que han pasado, han recibido el milagro y se han ido. Y acá la palabra nos muestra que con Jesús fue lo mismo. Y Jesús preguntó, ¿y dónde están los 9? No eran 10, ¿dónde están los 9? Desaparecieron, no volvieron más. El versículo 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. El versículo 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estaba postrado, no quería levantarse. Estaba tan agradecido ahí dándole gracias al Señor. Pero Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente recibió sanidad, sino que también recibió salvación para su alma. No solamente fue curado de sus llagas, sanado de esa lepra, sino también recibió salvación. Los otros solamente recibieron sanidad, pero este que volvió también recibió salvación. Amén. Entonces, que nosotros podamos ver a través de esta historia, de estos 10 leprosos, ¿en qué lado estamos? ¿Somos el que volvió o somos los que no hemos vuelto? Somos parte de los 9. Y 9 a 1 es grande la diferencia, pero es la realidad en muchos lugares, en muchas personas. Es una realidad dentro del pueblo de Dios. Son pocos los que llegan a dar gracias. Son pocos los corazones agradecidos. Son pocos de los que no se han olvidado de lo que Dios hizo. Son pocos los que dan testimonio de lo que el Señor hizo un día en su vida. No nos olvidemos de dónde veníamos, dónde estábamos, en qué condición nos encontró el Señor, cómo nos llamó, de dónde nos sacó. Yo sé de dónde Dios me sacó a mí. Yo le doy gracias a Dios cada día. No soy el mejor, pero quiero permanecer ahí apegado al lado del 1. No me gustaría ser de los 9. Que Dios nos ayude a nosotros, pues, hermano, a tener un corazón contrito y humillado, porque dice que Él no lo echa fuera. Amén. Así que esta palabra nos sirva de aliento, esta palabra nos sirva si usted está enfermo, pueda creerle al Señor. Tal vez pueda ser obediente a lo que el Señor le está diciendo. ¿Sabe? A veces hay almas o corazones que tienen raíces de amargura dentro del corazón. Y el Señor nos llama a perdonar y no hemos perdonado. Y estamos ahí con esa tranca, no hemos perdonado a nuestro papá, a nuestra mamá, a un amigo, no sé. Y el Señor nos llama a perdonar, nos manda a perdonar. Y a veces nosotros no queremos hacer la palabra. Y con este ejemplo quiero graficar tal vez a muchas situaciones en las cuales nosotros no hemos sido obedientes. No hemos saltado eso. A los leprosos se les mandó que se mostrasen con los sacerdotes. Ellos obedecieron y recibieron el milagro. Nosotros también tenemos que ser obedientes a la palabra. No a lo que te dice el pastor, a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Que Dios te bendiga y que esta palabra nos sirva de aliento, como les decía, para poder ver la gloria de Dios. Y tal vez tú eres uno de los leprosos que el Señor está dispuesto a limpiar y a sanar. Y no solamente eso, sino también traer salvación para tu alma. Amén. Que Dios nos bendiga. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Antes de terminar la palabra, vamos a mostrar también un video donde
Bueno, el otro día daba gracias por unos chocolates que nos llegaron de Soledad Huerta con Fernando Seriani. Ellos ya están pronto a irse a Canadá. No lo hemos podido, bueno, habíamos pensado podernos juntarnos, no se ha podido, pero ellos pronto, ya este fin de semana, ya se van de vuelta a Canadá y nos enviaron un video. Así que quiero que ustedes lo vean, que conozcan a estos hermanos de chilenos, pero que residen allá en Canadá, que nos enviaron este saludo y también un mensaje de gratitud, de agradecido que ellos estaban por el tiempo que nosotros estuvimos orando y que hemos estado orando. Y también dicen que les sigamos enviando los videos, ¿ah? Entonces quisiera que ustedes también lo pudieran ver. Yo hace un par de semanas atrás predicaba y hablaba de que ya que no nos podemos ver, tal vez enviar un video. Tal vez aquellos que nosotros no conocemos, ¿ah? Aquí hay un grupo de hermanos que normalmente estamos saliendo en los videos, ya sean los hermanos cuando comienzan, ¿cierto?, el servicio, pero hay otros que nosotros no conocemos y que sabemos que están viendo los videos. Nos gustaría conocerlos a ustedes también, a través de un pequeño video, un saludo, presentándose, diciendo quiénes son, y que ven nuestros videos, que están recibiendo la palabra. Nos gustaría conocerlos. Así como nuestra hermana Soledad Huerta con Fernando Seriani, también ustedes puedan enviar su video y también lo vamos a estar ahí poniéndolo ahí en medio del culto para que nos vamos conociendo hasta cuando Dios nos dé la libertad y podamos congregarnos y tal vez si está lejos podamos visitarlo, no sé. Así que le damos gracias a Dios por esto y un saludo para ellos, que puedan llegar con bien a Canadá, a su hogar. Un saludo a Alejandro Galá, a su esposa, que estuvimos orando por ellos, y que Dios también sea con ellos allá en ese lugar donde ellos residen. Un abrazo y que Dios les bendiga y que puedan llegar sanos y salvos y que puedan ser guardados también de este virus que todavía está en esta tierra. Que Dios les bendiga. Buenas noches, pastor y pastora. Soy Soledad Huerta, ya me conocen, hermana de Teresa Huerta. Quería darle las gracias por sus rezos para la hermana de mi esposo, Erika Seriani, y también para Alejandro Galá. Nosotros somos de Canadá. Sí, nosotros somos de Canadá y estamos muy agradecidos por todo lo que usted ha hecho, por sus rezos. Y vamos a estar siempre en contacto. Mi hermana siempre me está mandando sus videos, de los cuales apreciamos mucho. Todos los que hablen acerca de la palabra de Dios es bueno para nuestros corazones. Así que un gran abrazo, un gran beso y lo queremos mucho. Siga haciendo oraciones para todo el mundo y que el mundo cambie y que exista el amor hasta la eternidad. Gracias. Y gracias, buenas noches. Buenas noches. Un hombre leproso se acerca a Jesús meditando. Es tanta la pena que lleva por su enfermedad. He oído que sanas a muchos sin nada cobrarles. He oído que haces el bien donde quiera que vas. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Si quieres, Señor, límpiame. Quiero
extraño recorre su cuerpo. No sabe otra cosa que hacer, más se pone a llorar. Sus manos que ayer eran sucias ahora son blancas. Limpiadas han sido por ese poder celestial. Por eso mi hermano que ahora te encuentras enfermo, ten fe en mi Cristo está aquí, Él te quiere sanar. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. El Señor quiere curar nuestras heridas. Esta alabanza muchos la reciben y muchos también tienen un testimonio que dar. Amén. Así que le damos gracias al Señor por este tiempo que comenzamos allá en Romeral con nuestra hermana Daniela. Empezamos también en nuestra casa. Y bueno, ahí hay un video de gratitud también de nuestra hermana Soledad Huerta con su esposo Fernando Seriani. Ellos pronto parten ya a Canadá y quisieron dejar también ese saludo y le damos gracias al Señor por todo eso. Y bueno, estamos ya terminando con la palabra que el Señor puso. El Señor vino a sanar y hay una historia ahí donde nos contaba la palabra de estos 10 leprosos. Amén. Así que le queremos dar gracias al Señor por todo este tiempo. Estamos orando, le damos gracias al Señor porque también Dios se está moviendo, Dios se está glorificando, Dios está obrando también. Han habido mensajes a través de WhatsApp de cómo Dios también está obrando. Y si está obrando también en usted, en estas peticiones, tal vez es usted alguna de estas peticiones y Dios obró, escríbanos y mándenos a decir que lo que Dios hizo en su vida. Amén. Estamos orando por Guillermina y familia, Melissa, Joana Guzmán y familia, Nicolás García, Ginas, Jano, Seba, Bori y familia, en la Casa Fe y Esperanza de Adulto Mayor, en la Radio Escala, el programa de todos los lunes, ahí a través del Facebook también de nuestro pastor Sebastián. Ahí también hay un día lunes donde se habla de la palabra, donde también usted puede mandar sus mensajes, puede pedir oración. Estamos orando también por Friber, Emily y su hija, que ellos están allá en México, por Gladys Valencia, por Rafael Avendaño, Carlos Bianchi, Faustino Espinosa, Verónica Castro Silva, Ana Silva, Jonathan, Jace, Gonzalo, Rocío, Benjamín González, Mario González, Osvaldo Acuña y nuestro pastor Patricio Acuña. También estamos orando por él, por familia Osorio, por Juan Cortés, él es mi sobrino allá en Antofagasta, también está complicado de salud, también oremos por ello. Así que estemos orando por estas necesidades. Manuel Torres también. Y bueno, por estos hermanos que envían el video, ellos pronto ya parten a Canadá y bueno, que puedan llegar también sin novedad ya a donde ellos viven. Amén. Así que vamos a estar orando para dar gracias al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Te agradecemos este tiempo, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das. De esta manera el poder levantar culto de adoración a ti, Señor, y que a través de estos videos,
Señor, muchos sean bendecidos, muchos puedan haber recibido sanidad, muchos, Señor, puedan, Señor, sentir que tu presencia les visitó en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, hay una lista larga, Señor, de necesidades, de peticiones, pero también hay muchos que están ahí detrás de una pantalla clamando, pidiendo, tal vez por sus vidas, tal vez por sus hijos, por sus familias, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, que pueda, Señor, tomar cada necesidad y cada petición y pueda respaldar a aquellos que están creyendo, Señor, creyendo que tú tienes el poder para obrar, para sanar, para levantar, para dar vida nueva, Señor, para abrir camino donde no lo hay. Padre, en el nombre de Jesús oramos por cada necesidad y por cada petición, especialmente por Juan Cortés, por esta situación que tuvo de salud, Señor, ahí en su corazón. Señor, en este momento él está hospitalizado, pero oramos creyendo, Dios, que tú lo vas a visitar en este momento y harás, Señor, misericordia sobre su vida. Señor, fortalece a su esposa, a sus hijos, Señor, a toda la familia, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos pedirte para que tú te glorifiques, Señor, y hagas, Señor, en aquellos que están pidiendo, Señor. También oramos, Señor, por estos contagios, Señor. Está volviendo, Señor, a subir los números, Señor. Pero queremos pedirte que tú ahí nos guardes en el hueco de tu mano, Señor. Líbranos, Señor, Padre, de este virus, Señor, que sigue, Señor, a través del mundo y también en nuestro país, Señor. Padre, gracias, Dios, te damos. Pedimos, Señor, que usted sea con cada uno de nosotros, Señor. Pedimos por nuestra familia, por mi familia, mi esposa, mis hijos, Señor. Padre, mi vida, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Inquiétanos para cada día buscarte más, Señor. Padre, para, Señor, sentir esa presencia, Señor, no solamente cuando levantemos cultos, Señor, sino en nuestros trabajos, en nuestro diario vivir, Señor. Padre, queremos alabarte, bendecirte, entregarte toda la gloria y la honra y pedir tu bendición que sea alcanzando a todos aquellos que se conectan, aquellos que reciben el video, Señor, aquellos que se les comparte, Señor, que se les reenvía. Bendice a cada uno, Señor. Amén. Te lo pedimos creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga.